Buenas, mi nombre es Reinaldo Baños Morales y para esta fase en Sistema y Servicio de Transporte debemos hacer un resumen de las unidades vistas. Generalidades de los servicios de transporte trata la primera unidad. Un sistema de transporte, según Castellano, desde el punto de vista de la economía es una actividad derivada de la demanda de mercancía, cuya función consiste en trasladar de un área donde la utilidad es menor a un área donde la utilidad es mayor. Modos y medio de transporte. Cuando hablamos de modo de transporte se refiere a la forma en que se da el transporte. Este puede ser marítimo, puede ser aéreo, puede ser fluvial, terrestre o férreo, bajo ciertas condiciones o principios, ¿no? Que es la velocidad, la consistencia y el control. Cuando hablamos de la velocidad, eso es la capacidad de trasladarse de un lugar a otro, la rapidez con que se traslada de un lugar a otro, la consistencia es la capacidad que conlleva siempre al mismo tiempo en las entregas. Cuando hablamos de control, son las combinaciones de redes de vehículos y operaciones. Los medios de transporte son los vehículos que se utilizan para el traslado. Está dado a través de los aviones, los barcos, el camión y los ferrocarriles. Componente del transporte. Los componentes de un sistema de transporte se asocian se asocian a la infraestructura, modos y medios de transporte. También es necesario el análisis de la naturaleza del tráfico, el cual contempla características físicas y económicas de la mercancía, afinidad con los modos de transporte, volumen a transportar y distancia de recorrido origen-destino. De acuerdo a esto se determina el transporte a utilizar. Qué genera el transporte? Según Blanco Álvarez, la generación del transporte puede ser originada por razones económicas, sociales o políticas, de las que se destacan las siguientes: diferencias geográficas, especialización manufacturera, economía de escala, política de cohesión nacional y políticas de relaciones internacionales. Todo esto influye en la generación de los transportes. Geografía económica y rutas y terminales. Según Castellano y Ramírez, la geografía económica se interesa no solo por saber dónde están las cosas, sino por qué están situadas donde se encuentran y la naturaleza de los procesos que afectan a tal ubicación. La logística busca y elige las rutas para la movilización de las mercancías. Rutas y terminales. Cuando hablamos de rutas y terminales, son los trayectos disponibles para entregar una mercancía y consta de punto de origen, destino, carga, camino, medio de transporte, tiempo de entrega e infraestructura vial. Las terminales de transportes hoy en día buscan especializarse, buscan especializarse únicamente como centro de tránsito de la carga, con la finalidad de prevenir la congestión en estos puntos. En estos puntos, las infraestructuras de las terminales varían de tamaño de acuerdo con el flujo de carga que, que se produce en el país o la región donde éstas están situadas. Para la segunda unidad, lo que se trató fueron los sistemas, los modos y los medios de transporte. Según Castellano, los modos de transporte son las combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Esto incluye, además de caminar, el coche, los sistemas de carretera, los ferrocarriles, el transporte marítimo. Dentro de esto están los barcos, canales y puertos. El transporte aéreo, tenemos los aeroplanos, los aeropuertos, el control de tráfico aéreo, y se refiere a la forma en que se da el transporte. Cuando hablamos de modo, ¿no? Cuando hablamos de medio de transporte, son los vehículos que se utilizan para el traslado, tales como el avión, el barco, el camión y los ferrocarriles. Determinación del modo más conveniente. ¿Cómo se determina el modo más conveniente
de transporte que se quiera utilizar. Para determinar este modo, se deben tener presente aspectos como la velocidad de circulación, la capacidad de carga, seguridad en el uso, comodidad en el uso, capacidad en el uso de red y costo en el modo elegido. Otros factores que inciden en el modo es el consignatario, la naturaleza de la carga, por supuesto, debido a la característica de la carga, así se elige el modo de transporte, la compañía de transporte, el destinatario. El tipo, cuando hablamos de tipo de transporte, es el modo de transporte empleado. Dentro de esto tenemos el marítimo y fluvial, el terrestre, el férreo, el aéreo y los ductos. Sabemos que por los ductos se transportan los oleoductos, los gases, por ejemplo, entre otros. Tipos de carga. Los tipos de carga se determinan de acuerdo para el modo de transporte. Por ejemplo, para el modo ferroviario por carretera y marítimo tenemos cargas en bolsa, fardos, cajas, paquetes, cajones, tambores y latas. Para el modo aéreo se elige la carga por paquetes, cajas y latas. Infraestructuras e instalaciones. Las infraestructuras e instalaciones son fundamentalmente para esta actividad económica esenciales, para articular para la articulación y la cohesión de los territorios, construyéndose en un foco de acción muy importante. Hoy en día los terminales aéreos, marítimos, férreos y de camiones se han convertido en grandes centros de empresariales logísticos y de negocio. Sistema de transporte marítimo. El sistema de transporte marítimo es de gran importancia para el transporte de carga a nivel internacional. Tiene una serie de ventajas y desventajas. Por ejemplo, dentro de las ventajas tenemos la capacidad, ¿sí?, la competitividad, la flexibilidad, la capacidad por economía de escala, pero también tiene una serie de desventajas que puede ser la accesibilidad de los puertos, los costos de embalaje, la velocidad, la frecuencia y las congestiones que se dan en los puertos. Transporte por carretera y férreo. Es un transporte interno y también se usa como internacional. Tiene una serie de ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas que tenemos en esto tenemos la versatilidad y accesibilidad, la puntualidad, seguridad y costo de embalaje, documentos y aduana. Dentro de la desventaja tenemos la capacidad, los camiones tienen poca capacidad muchas veces, la distancia, la congestión y las regulaciones de tráficos que se dan en las vías. El férreo, por ejemplo, tiene una serie de ventajas y es la capacidad. Sabemos que los ferrocarriles tienen una capacidad inmensa, la flexibilidad y velocidad y la documentación y aduana. Tiene una serie de desventajas como es la poca flexibilidad comparado con el transporte por carretera, el transbordo y también pueden suceder los saqueos. Sistema aéreo. El sistema aéreo tiene una ventaja que es indiscutible, que es la velocidad, la competitividad y cobertura del mercado. Pero la desventaja que este transporte presenta es la capacidad carga a granel, producto de bajo valor unitario y cargas peligrosas. Al finalizar en esta unidad habremos hablar de transporte sostenible y según Quintero, los sistemas de transporte de cero consumo de combustibles fósiles, como son los tranvías, los sistemas por cable y bicicletas compartidas y peatones, son los que presentan más beneficios y ventajas a nivel social, ambiental y de movilidad al ser de fácil acceso a la población y en general. Al no utilizar combustibles fósiles, no emiten gases de efecto invernadero. Para la unidad 3 se trató la distribución física internacional, que es, según Orlando J. de 1997, la distribución física internacional
es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos gerenciado entre el vendedor, negociado entre el vendedor y el comprador, que son las partes interesadas. Es un proceso logístico enfocado en colocar un producto en el mercado internacional, donde se deben cumplir con los términos pactados entre las partes interesadas. Tenemos lo que son las categorías Incoterms. Se le denominan los Incoterms son términos internacionales de comercio a todas aquellas normas que regulan la entrega de las mercancías, productos que se utilizan para aclarar los costos de las transacciones comerciales internacionales que se establecen donde se establecen las obligaciones y responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Estructura de los Incoterms. Tenemos varios grupos de Incoterms, tenemos el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Cada uno de estos Incoterms tiene una serie de características. En el grupo E, el vendedor se limita a poner la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales. En el grupo F, en este grupo de términos, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un transportista destinado por el comprador. En el grupo C, en esta categoría el vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía. Ninguno de los costos adicionales debido a hechos acaecidos después de la carga y despacho a las entidades financieras de las que gusta utilizar este tipo de términos combinados con créditos, documentos. El grupo D, en esta última categoría, el vendedor asume todos los gastos y riesgos necesarios para llevar las mercancías al lugar de destino. Aquí podemos ver qué quiere decir cada grupo y los Incoterms que se asocian a ellos. Tenemos el XW en la fábrica, en el punto de fábrica, el FCA libre de transportista, el FAS libre al costado del buque, el FOC libre a bordo. Aquí están todas las explicaciones que se dan de lo que quiere decir cada Incoterms. Aporte del transporte al desarrollo de la economía. Esa es una de las preguntas que debemos dar una respuesta. El desarrollo del transporte está ligado al bienestar que brinda a sus beneficiarios mediante la adquisición y oferta de bienes y servicios que permite satisfacer las diferentes necesidades e intereses de la sociedad, permitiendo una integración de la economía a nivel local, regional, nacional e internacional. El transporte multimodal permite la venta de productos y servicios al mercado global, lo cual potencializa el desarrollo económico de las naciones asociado a la distribución física internacional. Eso, en las siglas, es el DFI, siendo el transporte la columna vertebral de las empresas exportadoras y de ellas se genera un gran beneficio económico en sus zonas de influencia, mejorando la calidad de vida y aportando a la economía de las regiones. Una de las preguntas que debemos dar respuesta es cómo mejora la competitividad del país, cómo mejora la competitividad del país con base en el mejoramiento de nuestro sistema y servicio de transporte. En las grandes ciudades, con relación al transporte público, las ciudades deben tener sistemas integrados de transportes masivos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Ciudades como Bogotá, por ejemplo, tienen un déficit histórico en cuanto al sistema de transporte que supla las necesidades de una población creciente.
que debió tener una política de movilidad urbana que hubiera brindado a la ciudad un sistema como el metro que aún no se tiene. En cuanto al transporte de carga, debe desarrollarse sistemas ferroviarios que bajan los costos de transporte y aumentan las capacidades en cuanto a volumen de carga, un transporte multimodal que garantice la eficiencia de cada modo y medio de transporte que se utilice, que se apliquen políticas claras para el mejoramiento y mantenimiento y desarrollo de infraestructuras viales que, que le garantice a todas las regiones del país el acceso a sistemas de transporte eficientes y a costos ajustados a la realidad del país. Todo esto facilita y mejora enormemente las condiciones económicas del país. Muchas gracias. A manera de conclusión, podemos decir que el transporte es un componente fundamental en la sociedad que apalanca el crecimiento económico, conecta a las comunidades con los servicios esenciales, genera una gran cantidad de empleo. Las empresas para la comercialización de sus productos deben elegir transportes que se adapten a sus necesidades y donde se deben tener presentes factores como son el tipo de carga, el consignatario, la compañía de transporte, el destinatario, entre otros. El desarrollo del transporte permite una integración económica a nivel local, regional, nacional e internacional, ligado al bienestar de sus beneficios, facilitando la adquisición y oferta de bienes y servicios que permite satisfacer las diferentes necesidades de la sociedad. Hay normas internacionales que garantizan el cumplimiento de los acuerdos de las entregas de mercancía donde se establecen las responsabilidades de las partes interesadas, comprador y vendedor, siendo estas normas los Incoterms. Muchas gracias.